Vamos a ir empezando en honor a los puntuales. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes a todas y todos. También me da mucho gusto y agradezco la invitación a dirigir unas breves palabras para inaugurar este seminario que será impartido por el doctor Alberto Olvera, profesor visitante de esta institución. No traigo su currículum, pero seguramente ustedes lo pueden googlear y encontrarán a la enorme cantidad de artículos y libros que ha leído. Es profesor emérito SNI nivel 3. Y para no entretenerlos con el currículum, también agradezco la invitación del doctor Luis González Tule, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Ambos están en este departamento. Y este seminario se titula Los orígenes de la crisis de inseguridad y las perspectivas de la democracia en México, cuyo objetivo es dar elementos a los participantes para entender los retos de la democracia mexicana en este año electoral, impulsándolos a tomar decisiones informadas en materia de ejercicio de sus derechos políticos. Este semestre, como ustedes saben, estamos en medio de las elecciones, es previo a las elecciones en México, y el ITESO se ha propuesto ofrecer distintos insumos para que nuestra comunidad, en especial nuestros estudiantes, puedan tener información de calidad para ejercer un voto reflexionado y bien decidido. Es por ello que durante esta primavera recibiremos la visita de varios candidatos de diferentes partidos, donde podemos conocerlos, escucharlos y plantearles propuestas que pueden solucionar los problemas más urgentes y para los que nuestra universidad tiene algunas respuestas y propuestas porque han sido estudiados desde esta casa de estudios. Sin embargo, todos sabemos y hemos experimentado que para consolidar una democracia, ejercer nuestro voto no es suficiente. Ayuda mucho y ojalá que lo ejerzan este año, porque se requiere además una participación ciudadana activa y comprometida, orientada por el conocimiento crítico de la realidad social. Como universitarios, nuestra principal tarea es precisamente esa, la de ir a fondo en la comprensión de las causas profundas de los graves problemas como la violencia y la inseguridad que se han agravado a pesar de la existencia de nuestras actuales democracias. Democracias que además coexisten con el resurgimiento del autoritarismo que parece estar sucediendo en escala global y a la creciente polarización política que dificulta abrir canales de diálogo. Por lo anterior, es de vital importancia informarnos y entender y reflexionar los procesos históricos que han configurado nuestras actuales relaciones políticas y la calidad o la poca calidad de la democracia que actualmente tenemos de cara al proceso electoral que viviremos en breve. Porque a pesar de la desoladora realidad que estamos experimentando tanto en nuestro país como en Latinoamérica respecto al lento avance de las democracias, hay que mantener la esperanza de una democracia que implica un ideal, un punto de llegada, una utopía posible, arraigada en principios como el respeto, la libertad, la igualdad y la justicia. Y finalmente creo que no tenemos ningún otro sistema político mejor que este que estamos analizando y estamos convencidos que tenemos que fortalecerlo. La reflexión y la deliberación crítica sobre la democracia nos permitirá resignificarla, defenderla, fortalecerla. Se requiere abordarla desde el contexto actual, reconociendo sus dinámicas, condiciones, poniendo la mirada tanto en la solidez de las instituciones como en nuestras prácticas ciudadanas. Además, se requiere examinarnos a nosotras, a nosotros mismos, a nuestras sociedades, cuestionar nuestras normas y nuestras prácticas. Entre los riesgos más acrecentados en tiempos actuales está la corrupción sistémica, la impunidad y la falta de transparencia. Desde la Dirección General Académica, que por cierto no me presenté, soy Catalina Morfín, directora general académica, y en colaboración con el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, queremos abrir espacios académicos de reflexión como este para profundizar acerca de las causas históricas y contextuales de las actuales múltiples crisis y manifestaciones de las violencias que se han vuelto parte de la vida cotidiana y de nuestra sociedad y que han minado la posibilidad de la construcción de ese ideal democrático. Con ello también queremos identificar mejor los retos políticos de la defensa y ampliación de la democracia y la lucha por la paz y la justicia. La enorme complejidad y heterogeneidad de los procesos sociales y políticos obligan a pensar creativamente la teoría social,
analizar las variadas experiencias nacionales e internacionales de innovación democrática, de resistencia social y construcción de paz, y realizar ejercicios comparativos basados en firmes bases teóricas que se nutran de la interfaz entre el íntimo conocimiento local y la teoría social que se desarrolla a nivel global. Esperemos que esto también se ilumine en este seminario. Y termino diciendo que ahora más que nunca estamos llamados, como lo piden nuestras orientaciones fundamentales del ITESO, a conocer como fondo nuestra propia historia y a entender el compromiso social como un compromiso institucional y personal de construir una universidad para la justicia, es decir, que forma profesionistas capaces de colaborar activa y eficazmente al cambio social que México necesita con urgencia. Esto lo escribíamos hace 50 años y sigue siendo tan vigente como ahora. La existencia misma del ITESO carecería de sentido si contribuyera al mantenimiento del actual sistema social en lugar de contribuir al cambio. Cierro comillas. A lo largo de las 4 conferencias que nos ofrecerá el doctor Olvera y de una mesa redonda al final, el propósito de este seminario se enmarca en esa inspiración. Esperamos que tanto estudiantes como docentes, la comunidad universitaria y el público en general encuentren en este espacio dedicado al estudio de la realidad política y social mexicana actual, desde un contexto histórico, elementos para tomar decisiones más informadas en el ejercicio de sus derechos políticos. Les agradezco su participación en este espacio y deseo que rinda muchos frutos para el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a esta primera sesión del seminario titulado Crisis Política y el futuro de la democracia en México. Ahorita vamos a solicitar más sillas para que puedan estar más cómodos. Y bueno, en esta primera sesión, el doctor Olvera, que como bien dijo la doctora Catalina, no necesita presentación, nos va a ofrecer una conferencia, una charla que se titula El régimen autoritario del siglo XX y sus herencias. Entonces, sin más preámbulo, pues damos la palabra al doctor Olvera y agradecemos su asistencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Hay todavía por ahí unas pocas sillas jóvenes y ahorita trataremos de traer otra fila de sillas. Gracias por venir, no pensábamos tal convocatoria, digo qué bueno. Me presento, Alberto Olvera, yo soy sociólogo político, hace muchos años que trabajo en los temas que tienen que ver con la democracia, la sociedad civil, los movimientos sociales, y me he preocupado mucho durante larguísimos años, tanto como ciudadano como académico, por entender lo que pasa con nuestro sistema político. Yo nací, me hice joven y hasta adulto en la época del autoritarismo priista del siglo XX mexicano, de manera que para mí la vivencia de ese pasado es algo muy cercano, muy sentido para mí, y precisamente por serlo logro percibir en nuestro tiempo lo que es la continuidad de muchos de esos rasgos del pasado autoritario en nuestro presente democrático. Entonces, lo que yo voy a intentar en ese ciclo de conferencias es tratar de explicar la importancia de los procesos históricos para entender nuestro presente. Con mucha frecuencia y más en este tiempo de las redes sociales intensas en que nos vemos inmersos en una especie de presente continuo, olvidamos por ello que hay antecedentes, precedentes, procesos de larga duración que tienen mucho que ver con lo que pasa en nuestro presente. Entonces, les voy a pedir a ustedes un acto profundo de paciencia, algo que casi hemos perdido hoy en nuestros días. No tenemos ninguna paciencia, pero la verdad es que he tratado de sintetizar en 4 conferencias una explicación a la vez profunda y accesible
de lo que pasa en la política de nuestro país. Y les voy a explicar básicamente a lo largo de estas conferencias un proceso histórico, sobre todo porque hay un factor del presente que influye mucho en lo que está sucediendo hoy día, que es que por primera vez en México tenemos un presidente que es un verdadero guerrero cultural, diría yo. Es un hombre que ha escrito libros de historia, que hace referencias continuas a la historia, que ha creado categorías de interpretación de lo que pasa en nuestro país a partir de su muy peculiar lectura de la historia de México. Precisamente por eso es importante y relevante para todos nosotros entender esa historia, porque la historia puede ser leída de muchas maneras. La historia es como un texto, ¿no?, que tenemos que leer y reinterpretar. No es algo que haya muerto, es algo que pasó y ya sabemos que pasó y ahí murió. No, la historia es polémica, se puede leer de muchas maneras y de hecho de esas lecturas derivan interpretaciones del presente. Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasa hoy día en el mundo. Donald Trump en Estados Unidos nos habla de hacer, de Make America Great Again, ¿no? O sea, hay que hacer grande América. ¿Eso qué significa? Que hubo un pasado, no sabemos si muy remoto o muy cercano, en que América fue grande y ahora ya no lo es. Entonces, él está hablando de un pasado, se remite a símbolos que existieron alguna vez, no sabemos si de verdad o no, que hace que la gente piense que decir esa frase tiene algún sentido. En Europa del Este y en general en toda Europa Occidental prospera un populismo de derecha muy radical que plantea también que es necesario volver al pasado, un pasado que se interpreta de maneras muy peculiares. Por ejemplo, para Putin, el dirigente ruso, lo que está sucediendo en el mundo hoy es una pérdida del sentido de la cultura occidental. Y él quiere recuperar el cristianismo, los principios de las buenas familias, la lucha contra la homosexualidad, la lucha contra la liberación femenina, porque todo eso son cosas que han minado la cultura occidental, dice Putin, y también eso mismo piensan básicamente todos los dirigentes de derecha de Europa Occidental. Más aún, por si eso no fuera suficiente para estos señores, la presencia de población árabe migrante africana en esos países está rompiendo la homogeneidad cultural y afectando al buen pueblo, al pueblo bueno, al pueblo originario, afectando la pureza de la raza y de la cultura de esos países. Entonces hoy tenemos un ataque muy conservador, una relectura del pasado como un pasado que es literalmente el proyecto al que hay que ir. O sea, ya no vemos hacia un futuro, que es algo nuevo y novedoso, sino que estamos hablando de un pasado al cual hay que regresar para acabar con los males del presente. Entonces, lo que yo quisiera indicarles aquí es que en México estamos en una situación muy parecida. El presidente López Obrador no nos ha propuesto necesariamente un plan de futuro, sino un plan que recoge su propia lectura de la historia de México y nos propone volver a un pasado no tan remoto que parecería ser el que fue brillante, prometedor, más justo, y por consiguiente hay que regresar a ese mundo, digámoslo así, originario. Entonces, como la historia se ha vuelto un campo de disputa a nivel mundial en este proceso de derechización radical que estamos sufriendo a nivel global, es muy importante que ustedes jóvenes, que generalmente ya no estudian historia, que ya no les enseñaron ni les proporcionaron herramientas a tal fin, es muy importante que se den la oportunidad de volver a ver ese elemento. Entonces, no se me desesperen, esta primera conferencia va a hablar mucho de historia y de larga historia. Vamos a hablar desde el siglo XIX. Y vamos a hablar desde el siglo XIX mexicano por una razón muy simple, porque el presidente ha categorizado, ha creado unas categorías de división política entre conservadores y liberales, y esa es una categoría decimonónica, es del siglo XIX, no es del siglo XX.
Y por tanto tenemos que explicar qué era eso, qué significaba hablar de conservadores y liberales en este país, porque es extrañísimo que en pleno siglo XXI traigamos de regreso una categoría de división política que fue propia de mediados del siglo XIX y que por supuesto tuvo una significación en América Latina muy importante, mucho más duradera, por cierto, en el resto de América Latina que aquí, y por tanto vamos a tener que referirnos a ella, así como vamos a tener que hablar también de cosas que a lo mejor a ustedes les suenen aburridas por definición, como la Revolución Mexicana y cosas de ese tipo, que sin embargo están muy vivas en el imaginario y en el lenguaje político mexicano, ¿no? Entonces, les invito a que abramos un poquito nuestra mente y tengamos un poco de paciencia para hablar con calma de la historia. Y van a ver ustedes cómo la historia no es un pasado remoto, sino un presente mucho más vivo, más significativo de lo que uno se puede imaginar. Bueno, vamos a empezar, en efecto, como les decía yo, por el siglo XIX. O sea, ustedes saben que en toda América Latina tuvimos los procesos de independencia de la gran potencia colonial que fue España en los siglos anteriores a ese. España estaba destruida, digamos, en las épocas de las independencias hispanoamericanas. España fue invadida por Francia, por el ejército de Napoleón, y aquí la población criolla, o sea, los españoles, o la población de origen español, pero ya nacida en México o en otros países de América Latina, los criollos, se sentían desplazados por los españoles peninsulares, los que venían de allá. Y bueno, ellos de alguna forma, en casi toda América Latina, fueron quienes propiciaron la independencia. Pero México tiene una diferencia única en América Latina en el proceso de independencia. Fue el único país de toda la región que tuvo una verdadera revuelta popular en el proceso de independencia. México es un país de revoluciones, en efecto sí lo es, y eso hace que sea muy distinto del resto de los países de América Latina. No hubo ningún otro en que hubiera una revolución de independencia. Los Estados Unidos también tuvieron su revolución de independencia, ellos sí, muy similar en cierto sentido a lo que sucedió en México, lo tuvieron antes. Pero México tuvo la suya propia con la virtud, mejor dicho, con la característica especial, de que fue en el principio una verdadera revuelta popular indígena. No voy a abundar sobre eso, pero los años que van entre el 16 de septiembre de 1810, cuando celebramos la independencia, hasta 1811, principios de 1812, hubo una revuelta popular dirigida por Hidalgo, con indígenas movilizados del centro occidente del país, muy cerca de aquí. Aquí estuvo Miguel Hidalgo en esta ciudad organizando un gobierno alternativo nacional. Aquí fue donde se declaró inválida la esclavitud. De manera que aquí Guadalajara tiene un lugar especial en esa historia particular de la independencia. Pero a lo que voy es que fue una revuelta popular derrotada. Rápidamente Hidalgo fue derrotado, Morelos mantuvo la resistencia varios años más, hasta 1814, 15 su ejército, pero al final fue derrotada y la revolución de independencia mexicana terminó siendo muy parecida al resto de América Latina, que fue un pacto de los criollos con las élites regionales mexicanas. Es decir, no, la revolución popular falló, fue derrotada y lo que tuvimos fue un pacto entonces entre Iturbide, que era el jefe del ejército español, y Vicente Guerrero, el jefe de las guerrillas insurgentes que todavía quedaban en el país. No obstante eso, déjenme decirles que ese origen de la independencia causó algo que es único también de México, que hubo una élite política bastante popular. No fue solamente la élite criolla, no eran los ricos, los letrados, nada más, sino que dentro de la élite política de los primeros años de la independencia hubo mucha gente de origen popular. Por ejemplo, Vicente Guerrero, que fue el segundo presidente de México, era verdaderamente un negro del estado de Guerrero, que no se llamaba así, pero se llama en su honor. Nunca hubo ningún otro presidente negro que no fuera a Haití en América Latina, de manera que es una cosa muy peculiar. Mucha gente de origen indígena jugó un papel central
tanto en el ejército como en la política, empezando por Benito Juárez, que era un indígena zapoteco puro, como muchos otros miembros de la clase política e intelectual de México en el siglo XIX. Esto es muy peculiar e, insisto, único. Eso no se encuentra en ningún otro país. Bueno, en México hubo guerras civiles continuas y desde la independencia hasta 1863-64, lo que México vivió fue una continua guerra civil. ¿Por qué razón? Porque no había unidad de las élites regionales mexicanas, no había una unidad política, y es ahí de donde viene esta famosa división entre conservadores y liberales. Los conservadores eran básicamente centralistas, pensaban en un país no federal, sino centralizado, donde los privilegios y fueros del ejército y de la iglesia se mantuvieran. La Iglesia Católica en aquellos tiempos era la principal terrateniente del país, la que registraba a los niños al nacer, la que registraba los decesos al suceder, quien llevaba los casorios y demás, es decir, el registro civil no existía, todo el registro de las actividades civiles era eclesiástico. Y teníamos también pues que la iglesia era el banco, el único banco que existía para todo fin práctico y la propietaria de haciendas enormes en todo el país y dueña de la mitad por lo menos de las tierras de las ciudades mexicanas. De manera que aquí cuando uno habla del principio de la independencia estamos hablando de que el principal actor económico y político del país era la Iglesia Católica, no las élites terratenientes, como uno se puede imaginar. Había élites terratenientes, pero en realidad en esos primeros años de la independencia no había ninguna seguridad jurídica en la propiedad, no había ninguna seguridad en los caminos, de manera que en ese caos enorme lo que prosperaba básicamente era un modelo de cacicazgos regionales y la Iglesia como actor principal. Lo que hace también único a México en el siglo XIX es que de la guerra civil entre liberales y conservadores de larguísima data, México fue el único país, el único de América Latina, donde los liberales ganaron y donde los conservadores perdieron definitivamente. Y esto es una cosa muy rara, porque no sucede en ningún otro lado. ¿Y por qué sucedió eso? Porque dentro de esa guerra civil los conservadores se aliaron con los franceses, trajeron a Maximiliano, el emperador foráneo, ayudados por el ejército francés, de manera que los conservadores mexicanos del siglo XIX, al cometer ese pecado mortal, quedaron marcados precisamente como unos antipatrias, como aquellos que habían vendido el país a una potencia extranjera. Y además su derrota militar, que fue absoluta, fueron barridos literalmente cuando Juárez y los liberales lograron vencer a los franceses, produjo que México se convirtiera, curiosamente, en un país de un solo partido, desde entonces. Es decir, a partir de la derrota de los liberales, allá por de los conservadores por 1867, lo que tenemos en México es que no quedó más que una clase política liberal. La clase política conservadora fue básicamente barrida. Sus principales dirigentes fueron al extranjero, al exilio, otros fueron simplemente asesinados o murieron en la guerra, etc. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy curioso. Claro está que para llegar a ese momento, antes, México perdió la mitad del territorio con Estados Unidos, fuimos invadidos por los norteamericanos también, una vez en el siglo XIX, otra vez en el siglo XX. Tuvimos, digamos, múltiples conflictos que dificultaron la creación de un verdadero Estado nacional. Así que hay que esperar hasta los años 70 del siglo XIX, 1870 en adelante, a que hubiera por fin un gobierno unificado en México. Y esa unificación se produjo por vías no democráticas, sino por vías autoritarias. Es la dictadura de Porfirio Díaz, un general oaxaqueño, también mitad indígena, que estableció una dictadura de más de 30 años en México y que logró entonces por primera vez la centralización del poder en la presidencia de la República y el combate a la fragmentación política que había hasta ese momento. Quiero resaltar esto.
México es entonces, desde el último tercio del siglo XIX, un país de un solo partido. La Constitución de 1857, al igual que la del 24, que fue la primera que tuvimos, estableció un país federal, o sea, con estados de la República, autónomos con sus propias constituciones, republicano, con un Senado, con una Cámara de Diputados y con esquemas similares en todos los estados. O sea, copiamos el esquema federal norteamericano. La Constitución mexicana, como las constituciones de muchos países de América Latina, tomó como modelo el federalismo norteamericano. Pero con un problema muy grave, que es que aquí, en realidad, los estados de la República eran, digamos, feudos de ciertos caciques regionales y no estados regidos por algún tipo de principio constitucional o legal. No había estado de derecho alguno, aunque tuviéramos constitución, aunque los presidentes como Benito Juárez fueran abogados. Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hecho entró como presidente la primera vez por ministerio de ley, o sea, por ausencia del presidente formalmente electo. De manera que tuvimos aquí en México un montón de abogados desde el principio de nuestra historia, siendo quienes de alguna forma dirigieron, digamos, el destino de la nación, la paradoja siendo que esos abogados en realidad no podían aplicar el Estado de Derecho, no había manera de tener autoridad sobre el territorio. Entonces, todo dependía de una serie de mediaciones con caciques regionales. Bueno, entonces, insisto, partido único fue el Partido Liberal. Pero es muy interesante esto, fíjense, Porfirio Díaz mantuvo siempre el cumplimiento de los procesos electorales. México tiene la historia electoral más continua del mundo. Somos un país donde ha habido elecciones desde los años 1860 en adelante. Nunca dejó de haber elecciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si este hombre gobernó 30 años? Bueno, sí gobernó, pero se hacía elegir en elecciones hipotéticas, ¿no? Según esto, elegían los mexicanos a Porfirio Díaz cada 4 años. Pero siempre hubo elecciones para gobernadores, para senadores, para diputados, hubo campañas. O sea, en México tuvo un esquema formalmente democrático desde esa época de la derrota de la invasión francesa, básicamente hasta el presente. Hubo momentos cortos de ruptura en la Revolución Mexicana, pero de ahí en fuera hemos tenido una increíble continuidad formal de la competencia electoral. Entonces no debemos de irnos con la finta, ¿eh? El que haya elecciones no significa que haya democracia, como el caso particular de la dictadura de Díaz demuestra. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Esto es muy importante, insisto, porque los conservadores del siglo XIX, que perdieron la guerra civil y quedaron borrados del mapa político mexicano, quedaron ahí como los más malos de la película, ¿no? Son los vendepatrias, los que trajeron a los franceses. Pero en realidad no tenían ningún poder. La disputa por el poder territorial en México desde esa época para acá fue una disputa al interior del régimen, no una disputa entre partidos políticos, sino una disputa adentro de la élite liberal. Es muy interesante esto porque eso nos demuestra cómo el largo régimen del PRI fue en muchos sentidos una continuidad muy cercana al régimen porfirista, ¿sí? Exactamente es lo que quiero resaltar. Hemos tenido en el siglo XIX una escuela creada por Díaz y los liberales de que había un partido único que se dividía en pequeñas fracciones y competían entre sí sin que hubiera elecciones propiamente dichas. Bueno, pero a ver, lo importante de todo esto es que la estabilidad política que propició la dictadura de Díaz permitió la modernización del país. Se crearon ferrocarriles, básicamente las vías de ferrocarril que tiene México hoy son las mismas que construyó Porfirio Díaz hace más de 100 años. No hemos avanzado mucho en materia de ferrocarriles. Desde entonces se crearon el ferrocarril Veracruz-México, Guadalajara, el ferrocarril del norte. Es increíble que realmente se le han añadido muy pocos kilómetros de vías férreas. Díaz creó los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz,
apostando que esa fuera la vía en que las mercancías cruzarían del Pacífico al Atlántico y viceversa, antes de que hubiera Canal de Panamá, un proyecto que no funcionó muy bien, pero que ahora el presidente López Obrador está reciclando, está modernizando ese ferrocarril que viene de 1900, del año 1900 está la vía original de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Esos puertos fueron construidos por empresas, grandes empresas constructoras de la época, precisamente Pearson and Company, que a su vez también desarrollaron una industria petrolera mexicana. A principios del siglo XX, México era el principal país productor del mundo de petróleo, cosa que seguramente ustedes no sabían, pero llegó un momento de un auge monumental de la industria petrolera en esos tiempos. Una industria muy pedestre, muy básica, pésimas técnicas de perforación, echaron a perder montones de pozos, hubo incendios en el norte de Veracruz, en la Huasteca veracruzana, que duraron 25 años, dos pozos muy grandes estuvieron prendidos, incendiándose 25 años, hasta que se consumió todo el petróleo que había ahí. En fin, pero muy rápidamente, así como subió la producción, cayó después de la Revolución Mexicana, y por eso no tenemos en el imaginario la idea de México como una potencia petrolera permanente. Pero bueno, a lo que voy es que hubo una gran modernización, y por tanto, lo que sucedió después es muy interesante. O sea, un país que se modernizó, creó una clase obrera, una industria, se urbanizó, se crearon algunas escuelas preparatorias, empezó la educación pública en general. Sin embargo, curiosamente, el gran pecado de ese autoritarismo dictatorial fue precisamente el no abrir las puertas a la competencia democrática. Entonces, la Revolución Mexicana es un caso también, un fenómeno único en América Latina. No hay otra revolución como esta en el siglo XX en América Latina. Y eso es muy interesante porque empezó como una revolución democrática. Una revolución que simplemente pedía que Díaz ya no se reeligiera, o que si se quería reelegir, compitiera en elecciones abiertas y legales. Es lo que reclamaba Francisco I. Madero, el apóstol de nuestra democracia mexicana, que era un hacendado de Coahuila, con muy poco conocimiento de México, no sabía nada de los pueblos del centro de México, era un hombre verdaderamente muy poco conocedor de su país, pero que planteó este reto de hacer una lucha democrática para desplazar al gobierno de Díaz. Por supuesto que él tuvo cierto éxito en esta campaña porque ya había mucha gente harta de Díaz, mucha gente de la élite política porfiriana que no le tocaba llegar al poder en su momento. Entonces, en realidad, con Madero se aliaron muchos porfiristas descontentos con el dictador. Como sucede siempre en todas las luchas políticas, la división interna del grupo gobernante suele ser muy importante para fines del cambio político. Bueno, entonces, se hizo una revolución tremenda en este país, pero que en realidad fue una sucesión de guerras civiles. Lo que llamamos revolución en México fueron en realidad 3 guerras. Una primera guerra muy corta, cuando se le hicieron fraude a Madero, lo asesinaron, se restableció una dictadura militar, luego fue desplazado el dictador Victoriano Huerta, y luego viene una segunda guerra muy importante, que es la guerra entre las fracciones revolucionarias, las fracciones del norte, Carranza y Villa. Ustedes habrán visto películas o oído mencionar los nombres de los dos. Venustiano Carranza, el presidente que impulsó la Constitución del 17, Villa, el forajido del norte que levantó un gran ejército que fue el que realmente derrotó al ejército federal porfiriano, y los ejércitos del sur de Emiliano Zapata, el líder campesino indígena de Morelos, que en realidad representaba una protesta de los pueblos indígenas del sur de México por la expulsión de sus tierras a raíz del crecimiento de las grandes haciendas. Disculpen que les haga esta historia, pero necesito que ustedes entiendan esa trayectoria de la historia mexicana, porque no hay paralelo en América Latina. Entonces, por eso es importante entender esa particularidad. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la guerra civil terminó en la derrota del ejército de Villa y del ejército de Zapata. O sea, lo que en México se le denomina la revolución campesina fue derrotada. No era en sí una revolución campesina, Villa no era un campesino,
Villa era un comerciante y forajido, verdaderamente era un forajido, y el Ejército del Norte no representaba en sí una demanda agraria, sí en cambio lo era Zapata, pero digamos al final ellos pierden la guerra civil con los generales del norte, que, como suele suceder en la historia mexicana, tuvieron una ventaja estratégica fundamental, que era estar cerca de Estados Unidos, país del cual podían importar las armas, podían comprar armas, estaban mucho mejor armados, podían traer cañones y armas diversas. Entonces, aquí la guerra civil se resuelve porque Villa, aunque también tenía armas, no pudo traer las suficientes, y Zapata nunca tuvo suficientes cañones ni armas como para enfrentar un ejército profesional. Entonces, esa es una derrota estratégica de la parte popular de la Revolución Mexicana. Entonces, en México tenemos un mito gigantesco. La Revolución Mexicana fue la revolución de los pobres, y tienen ustedes ahí a nuestros famosos muralistas pintando las paredes de los palacios de gobierno de México y haciendo un arte extraordinario en donde se narra mitológicamente la Revolución Mexicana como un enfrentamiento entre estos campesinos indígenas muy pobres contra terratenientes terribles, militares espantosos, feos y borrachos, ¿no? En general. Entonces, a lo que voy con esto es que esa narrativa, todos los muralistas mexicanos, Rivera, Siqueiros y Orozco que era de aquí, de Guadalajara, todos ellos eran comunistas, eran gente de izquierda radical. Pero ellos, curiosamente, son quienes construyeron la narrativa oficial de la Revolución Mexicana, la narrativa gráfica, las fotos, las imágenes que magnifican como una revolución muy popular la Revolución Mexicana. Como ya les dije, en realidad la revolución no fue precisamente así, sino una confrontación civil en donde, paradójicamente, los campesinos salieron derrotados. Pero al igual que en la independencia, también salieron derrotados. Pero no obstante, lo que sí quiero resaltar, y eso sí no lo deben ustedes olvidar, es que cuando se hizo la Constitución del 17 y cuando vemos el efecto de la revolución, observamos que la revolución le hizo 3 críticas muy severas al liberalismo de Porfirio Díaz, ¿no? 3 críticas que de alguna forma siguen vivas hoy, y eso es lo más interesante del caso. Entonces, la primera, Díaz le abrió las puertas al capital extranjero. Fueron extranjeros que construyeron ferrocarriles, puertos, la industria petrolera, la industria textil. Todo lo moderno de México, en efecto, fue a raíz de la inversión extranjera. Con la excepción de las haciendas enequeneras en Yucatán, haciendas cañeras en el centro de México, que eran de una oligarquía terrateniente nacional, pero mucho de lo demás tuvo que ver con capital extranjero. La segunda, no garantizó un mínimo de justicia social, porque las haciendas usaban una especie de trabajo esclavo, tenían trabajadores acasillados, es decir, que estaban obligados a vivir y trabajar para la hacienda. Teníamos a obreros trabajando sin sindicatos, sin protección, larguísimas horas, etcétera. Entonces hay una crítica a la injusticia que había propiciado esta modernización capitalista de la época. Y la tercera es que la democracia pues no existía, aunque estaba en la Constitución, y por eso el moto de sufragio efectivo, no reelección, que fue el moto de la campaña de Madero, quedó como un principio normativo central en la Constitución del 17 y en las prácticas políticas posteriores. Es decir, si no hubiera existido esta idea de que la democracia se había violado por una dictadura personal de Porfirio Díaz, posiblemente el PRI hubiera sido también una dictadura personal. Pero el problema es que eso violaba la legitimidad misma que el PRI se dio después, porque era el partido emanado de la revolución. Y uno de los principios centrales de la revolución era que no se podía reelegir a los gobernantes. La siguiente, por favor. Ahora, la Constitución del 17, si ustedes la ven históricamente, una constitución avanzadísima. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, la Constitución de 1917 en México fue muy avanzada. Estableció el derecho de los campesinos a tener tierra, cosa que no existía en ninguna constitución liberal. Estableció el derecho de los trabajadores a tener derechos laborales,
que tampoco existía como un concepto antes de ese momento, y estableció una serie de derechos que después ha sido muy manipulada, pero derechos sociales generales que para su época eran realmente muy avanzados. Entonces, fíjense la paradoja mexicana. Teníamos una constitución muy avanzada, pero un gobierno absolutamente incapaz de aplicarla. Entonces, la Constitución del 17, ¿qué es entonces? Es un programa, no es una ley a ser aplicada. No sé si hay aquí estudiantes de Derecho, pero si lo hay, ustedes les habrán enseñado seguramente pues, que la ley es un instrumento para ser cumplido, ¿no? Un reglamento que indica cómo hay que hacer las cosas. Y la ley máxima, que es la Constitución, hipotéticamente debería establecer los pactos fundacionales de una nación. Entonces, la Constitución del 17 era fantásticamente buena. Bueno, fue muy famosa a escala mundial la Constitución mexicana porque fue la primera constitución con derechos sociales estatuidos. Pero paradójicamente, esos derechos sociales no se podían implementar, no se podían llevar a la práctica, porque el Estado resultante de esa guerra civil pues era un Estado destruido, fragmentado, sin capacidad fiscal, sin instituciones. O sea, un Estado básicamente vacío, era un cascarón, vamos a decirlo así, pero no un aparato operativo. Entonces, esta contradicción entre la ley como instrumento a ser cumplido, regulador de la vida social, y la ley como proyecto político, queda establecido entonces desde el origen del régimen de la Revolución Mexicana. Bueno, todavía tuvimos otros escenarios de guerra civil, no terminamos ahí. Para empezar, Carranza mismo, después de la Constitución del 17, fue presidente electo, duró un par de años, pero en 1918 hubo otra guerra y terminó asesinado en un pueblo de Puebla. Y finalmente quienes establecieron el poder fueron los generales sonorenses. Tenemos una historia entonces de que los triunfadores de la guerra civil se volvieron a pelear e hicieron otra mini guerra civil, de los cuales van a salir los presidentes, los dos de Sonora de los años 20 en México, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Entonces, una guerra más. Y otra guerra más que tiene mucho que ver con estos territorios fue la cristiada. Es muy probable que los abuelos de ustedes hablen de eso o si les preguntan tengan algo que decir, porque la cristiada fue una revolución católico-campesina, hacendaria también, que tuvo lugar aquí en el occidente de México, en partes de Michoacán, de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas. Tuvimos una guerra regional muy sangrienta, muy fea guerra. Cerraron las iglesias, persiguieron a los sacerdotes, mataron a mucha gente en los pueblos campesinos de esta región, el ejército federal de los años 20, ante, digamos, la última rebelión franca y abierta que la Iglesia Católica planteó frente al gobierno mexicano. Verdaderamente fue una guerra apoyada por la jerarquía católica, apoyada por las redes de sacerdotes, obispos, etcétera, en esta región del país, pero también con apoyo desde México, incluido el nuncio apostólico también. De manera que tuvimos ahí una edición más de esa guerra que ya los liberales del siglo XIX habían planteado contra la Iglesia. Y esto es un dato fundamental, no lo pierdan de vista. México es el único país de América Latina donde la Iglesia fue 2 veces expropiada de sus bienes y 2 veces sacada del escenario político. La primera vez en el siglo XIX con las leyes de reforma de Juárez, que condujeron a que fueran vaciados los conventos, fueran apropiados por el gobierno. Aquí en Guadalajara hubo 3 conventos enormes que fueron destruidos para modernizar la ciudad, por ejemplo. En casi todas las ciudades, en mi ciudad, yo soy de Jalapa, Veracruz, uno de los más grandes conventos franciscanos que había en la colonia fue destruido también para ser el parque público de la ciudad. Y si vamos ciudad por ciudad, veremos que en México mucho de la propiedad de la iglesia fue expropiada por el gobierno. De hecho, gracias a eso pudieron medio funcionar los gobiernos liberales del siglo XIX. En los años 20, otra vez las iglesias volvieron a ser cerradas, estuvieron cerradas 3 años. Se prohibió el culto
se vaciaron los conventos y fueron cerrados, tuvieron que salir las monjas y los pocos monjes que había. Y entonces los ritos religiosos se practicaron a nivel privado en las casas de las familias pudientes de la región y en general en todo el país, porque esto fue en todo el país, ¿no? ¿Y esto qué significó? Fíjense, esto es muy importante, eso no pasó en ningún otro país ni de América Latina ni del mundo, por cierto. O sea, que hubiera habido esta muestra de fuerza de un gobierno federal civil contra la Iglesia, planteó una de las razones por las cuales la derecha en México es francamente débil. O sea, el haber perdido, por decirlo así, este fundamento económico, moral, en un momento determinado, planteó un debilitamiento de uno de los actores centrales de cualquier proyecto de derecha. Todavía hubo otro pleito entre la Iglesia y el gobierno mexicano a fines de los 50, principios de los 60, cuando se instauraron los libros de texto gratuitos. Fue otro gran pleito político porque la Iglesia no quería que hubiera libros de texto obligatorios para todos los estudiantes con el mismo contenido. Hasta esos años todavía las escuelas podían comprar una diversidad de libros de texto que eran potencialmente útiles, pero a partir de ese año hubo un libro de texto gratuito obligatorio donde yo estudié, donde estudiaron seguramente todos los demás, porque yo creo que soy el más viejo de este salón. Así que hubo ahí esa imposición de una visión del mundo. Si ustedes leyeron, bueno, no sé si ustedes, pero si sus padres leyeron esos libros de texto gratuitos, les puedo asegurar que no entendieron ni jota de lo que fue la Revolución Mexicana. Uno no entiende nada de la historia mexicana a partir de los libros de texto gratuitos. Son verdaderamente mitológicos, absurdos, falsos, una cosa patética, ¿no? Pero eso fue lo que nos enseñaron en la escuela pública y privada, porque también eran obligatorios en las escuelas privadas. Entonces, esto es muy interesante, insisto, porque esto hace una diferencia muy extraordinaria, única, entre México y otros países de la región. Bueno, pero para no variar, el asunto de la estabilización de un régimen después de una revolución es un reto formidable. ¿Cómo se reconstruye el poder político después de una guerra civil tan larga y destructiva? De una población de 20 millones de mexicanos, murieron más de 1 millón en la revolución. La mitad de ellos de hambre, en batallas y movilizaciones forzadas, terribles. La otra mitad murieron por una epidemia de gripe, que se le llamó la gripe española, como sucedió con nosotros hace unos pocos años. Con el COVID-19, hubo el COVID del principio del siglo XX, fue la gripe española, murieron también otras 300, 400 mil personas en México, tal vez más, nunca se sabrá cuánta gente murió de la gripe española, murieron en todo el mundo, digo, esta fue una pandemia verdaderamente brutal. Por ejemplo, mi autor favorito de la sociología, Max Weber, murió de gripe española, ¿no? Por poner un caso, en Alemania. Y murieron como él millones de personas en todo el mundo, millones, muchos millones. Nunca se supo cuántos, pero 20 o 30 millones. Pero bueno, el asunto que quiero decir con esto, entonces, que en los 20s, el gran reto de ese régimen de la revolución que había barrido con todos sus enemigos fue cómo se reconstruye el poder, qué reglas se establecen para repartir el poder entre los triunfadores. Y fíjense lo que digo, repartir el poder entre los triunfadores, no con los perdedores, no. El problema es cómo se reparte con los que ganaron, porque todos los que ganaron se sienten con un derecho a tener su pedazo de pastel, ¿no? Entonces ahí viene un gran problema, cómo se estabiliza, cómo se institucionaliza un reparto viable del poder en un régimen que es de un solo partido, de un solo grupo político, que por consiguiente no dispone de las elecciones como un mecanismo de competencia por el poder. Esto no quiere decir que no haya habido elecciones en los años 20. Hubo elecciones en los años 20, puntualmente, estatales, municipales y federales. Puntualmente, nunca perdimos una sola elección. Pero ¿qué sucedió? En los años 20, al principio, no había un partido único de los ganadores. Hubo muchos partidos estatales. Cada gobernador creó su propio partido.
Aquí en Jalisco hubo un partido específico de los caciques de la época, en Veracruz hubo otro en Michoacán, otro en Yucatán. En Tabasco, por ejemplo, hubo un señor bien chistoso, que vale la pena mencionar, que se llamaba Satanás Garrido. Y no estoy mintiendo, se llamaba Satanás, así le puso su papá, que era rabiosamente antirreligioso, y su hermano se llamaba Luzbel. Entonces, entre los dos hermanos Garrido, sometieron a juicio popular a los santos que había en la catedral de Villahermosa. Juicios en donde indefectiblemente fueron encontrados culpables y los santos fueron quemados en la hoguera en la plaza pública en la época. Les platico esta anécdota para que ustedes se den cuenta de lo profundo y radical que era el anticlericalismo de un sector de los liberales herederos del siglo XIX, que a su vez habían resultado triunfadores en la revolución. De hecho, en todo el Golfo de México hay muy pocas iglesias por persona. Fue la zona más radical, digamos, ¿no?, de esta ola anticlerical. Y de hecho, después de la guerra cristera que les acabo de mencionar en los años 20, el Estado mexicano decidió que la iglesia no tendría derecho a determinar ni cuántas iglesias ni cuántos sacerdotes habría. A fines de los años 30 y hasta principios de los 70, el gobierno fue quien decidía cuándo autorizaba la construcción de una nueva iglesia y cuántos sacerdotes podían fungir en el territorio. De hecho, eran funcionarios públicos los sacerdotes católicos, ¿no?, durante todo este tiempo que les acabo de mencionar. En ninguna parte del mundo ha sucedido algo así. Vaya, ni en la China comunista, en ningún lado ha sucedido una cosa de esta naturaleza. Entonces, es interesante para que ustedes vean que ese factor tuvo a raya, pero radicalmente, a cualquier amenaza desde la derecha contra el régimen de la revolución. Bueno, ¿qué sucede entonces? Finalmente encuentran un método que ha de resolver las disputas, porque se seguían peleando entre ellos, ¿no?, e incluso entre los mismos sonorenses. Hubo dos revueltas muy famosas en los años 20, militares contra los presidentes en ejercicio. Entonces, Plutarco Elías Calles, que gobernó entre el 24 y el 28 y después estableció el maximato, o sea, un dominio sin ser presidente, era quien mandaba en realidad en los 6 años siguientes. Este hombre inventó crear un partido único, el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, como un mecanismo para institucionalizar los pleitos al interior de la élite revolucionaria. En realidad no estaba siendo original. Calles era un gran admirador de Mussolini, un gran admirador del fascismo italiano. No sé si ustedes han oído hablar de eso, pero el fascismo italiano, Mussolini, fue aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y el fascismo es una versión radicalizada del populismo, digamos. Mussolini era un señor, un gran orador, popular, gritón, payaso, uniformado de una manera ridícula, con gran capacidad oratoria, que fue instrumental para la burguesía italiana y para la Iglesia Católica Italiana para evitar la amenaza comunista, ¿no? En aquellos años en que hubo la Revolución Rusa en el 17, había un miedo espantoso a los comunistas en toda Europa, y personajes como Mussolini fueron útiles para evitar la amenaza de una revolución comunista en los países europeos. Y Mussolini creó la idea del corporativismo, de las corporaciones, el corpore, y la idea del cuerpo, las piezas del cuerpo. Entonces él organizó a los obreros en una corporación, a los pueblos campesinos, que eran abundantísimos en la Italia de esa época, en otra corporación, y a los comerciantes, pequeños vendedores, empresarios pequeños de los pueblos, en otra corporación. Entonces Calles pensó que ese era un muy buen mecanismo de control social y de manejo de la representación social y política. Calles no lo pudo hacer por una sola razón, que cada gobernador de los estados de la República ya tenía su propia organización campesina, se llamaban las ligas de comunidades agrarias, y cada gobernador tenía control sobre la liga de comunidades agrarias de su estado.
Aquí en Jalisco el gobernador Zuno, ¿no? que controlaba la suya, y así cada gobernador tenía su propia base social, que no quería compartirla con el presidente de la República ni con nada que se le pareciera. Era su fuente de poder local. Entonces, la idea de Calles fue ir centralizando poco a poco el poder, quitándole el poder a los gobernadores. Evitar que los gobernadores se empoderaran y que ellos controlaran las organizaciones campesinas y las organizaciones obreras. A esto hay que decir que había un mecanismo que fue muy bien utilizado por Calles para quitarle poder a los gobernadores, que fue la instrumentación de la reforma agraria. Ya les dije a ustedes que en la Constitución del 17 se estableció el derecho de los campesinos a tener tierra. También la reforma agraria mexicana fue la primera reforma agraria realmente importante del mundo, y esa reforma agraria, a lo largo de 40, 50 años de ejecutarse, logró distribuir el 55% del territorio mexicano entre los campesinos. Es un dato muy relevante. Fue una reforma agraria muy radical, muy importante, que permitió dos cosas simultáneamente esa reforma agraria. Una es quitarle poder a los terratenientes y la otra es controlar a las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas entonces dependían del gobierno para que en efecto pudieran ocupar las tierras, y aunque eso fue muy conflictivo y no puedo abundar en eso, el hecho histórico relevante es que se fue haciendo progresivamente esta reforma agraria, muy dirigida contra los terratenientes díscolos que no aceptaban subordinarse al gobierno, y los campesinos fueron organizados por el Estado para este fin. Bueno, entonces Calles empezó con este proyecto, pero no lo pudo hacer, sino hasta que llegó Lázaro Cárdenas, el presidente que seguramente se han oído mencionar. Bueno, para empezar, porque hay una avenida importantísima en Guadalajara que lleva su nombre, pero Lázaro Cárdenas fue un presidente fundamental en la historia mexicana, absolutamente fundamental, porque es el creador del moderno Estado mexicano. ¿Y por qué él es el creador del moderno Estado mexicano? Porque él terminó de hacer lo que quería hacer Calles. Él sí logró establecer un sistema corporativo. Y además, no solo eso, sino que logró la centralización del poder en la presidencia de la República. Y no solo eso, logró controlar a los generales del ejército, por las buenas, por las malas y por las peores. Muchas veces por las peores, o sea, matándolos, en pocas palabras. Entonces, ¿qué sucedió en esa época de Lázaro Cárdenas? Para empezar, Cárdenas se quitó de encima a Calles. Calles era el mandamás, les decía yo, que había manipulado a unos presidentes muy débiles anteriores que había habido antes de 1964. Y Cárdenas hizo lo que se hay que hacer en esos casos, mandó a Calles al exilio, ¿no? Y no solo eso, sino que Cárdenas, pasando por encima de cualquier ley, le destituyó a la mitad de los gobernadores de México. Los destituyó. No tenía capacidad jurídica en la Constitución para hacerlo, pero lo hizo. Los destituyó y les dijo que se fueran. Eso fue porque él logró que otros jefes militares y otros jefes políticos regionales apoyaran a Cárdenas para quitarse de encima la herencia de Calles. Entonces, lo hicieron, pero de un golpe. Vamos, sacaron a Calles, sacaron a la mitad de los gobernadores, a casi un tercio de los jefes, los generales, jefes de operaciones militares en las regiones, de manera que de un golpe, en el año 1935, súbitamente Calles y los callistas habían desaparecido del mapa político. Sorprendente, eso sí, es lo más sorprendente que hizo Cárdenas, más que la nacionalización petrolera. Eso fue más sorprendente y menos observado. Quiero insistir en que no pierdan de vista esto. Cárdenas hizo un acto ilegal que no lo capacitaba la Constitución, pero una vez que quitó a los gobernadores, inmediatamente convocó elecciones, ¿cómo no? ¿No? Inmediatamente, o sea, lo sacaron a la mala, pero de inmediato hubo nuevas elecciones para elegir un gobernador y que no quedara un vacío jurídico, ¿no?, en el proceso. Y Cárdenas logró lo que no había hecho Calles, crear un partido único de toda esa enorme masa de líderes revolucionarios, que fue el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, en 1938. Con las corporaciones obreras de la CTM, Confederación de Trabajadores de México. Ay, ¿qué pasó?
¿Nos lo prendes de nuevo acá, por favor? Confederación de Trabajadores de México, la CNC, no sé si han oído hablar de eso ya parece muy viejo, la Confederación Nacional Campesina, y la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Bueno, entonces ahí estamos, se crearon las corporaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Que Cárdenas, para evitar la fragmentación de los sindicatos, que todavía estaban muy fragmentados en múltiples centrales obreras que eran fieles a los gobernadores y a diputados y senadores y no al presidente, pues forzó hasta donde pudo a las organizaciones obreras a unirse en la CTM, dirigida, por cierto, por un señor que se apellidaba Lombardo Toledano, que él mismo se consideraba comunista, aunque era de una familia riquísima, un tipo muy estudiado, un intelectual de primera línea, que por órdenes de Cárdenas se convirtió en el líder obrero nacional, ¿no? Es muy paradójico esto, o sea, el líder obrero nacional era un intelectual de una familia riquísima, que no tenía mucho que ver con los obreros mismos. Pero bueno, eso le permitió tener un control, hacer una especie de programa político junto con él, y en la CNC logró unificar a la buena y a la mala también, a las muy distintas ligas de comunidades agrarias del país. Entonces, ahí es cuando Cárdenas, insisto, crea el moderno Estado mexicano autoritario del siglo XX. Es ahí, partido único, partido corporativo, control del ejército y, digamos, acuerdo, pacto al interior de la élite de repartirse el poder por la vía electoral. Elecciones sin competencia, no había otros partidos, pero elecciones que había que hacer, que simplemente legitimaban o ratificaban lo que ya había decidido el propio presidente. La única excepción a esto es la formación del Partido Acción Nacional, el PAN, en 1939. Hay que decir que los pocos intelectuales, por cierto, muy brillantes, que emergieron de la guerra cristera y de la derecha profunda mexicana, hubo varios muy importantes, algunos de ellos de Guadalajara también, formaron el Partido de Acción Nacional en 1939, un partido que fue un partido con programa liberal conservador, liberal porque creía en la democracia, conservador porque era muy católico, profundamente anclado, digamos, en las costumbres católicas de acá de Occidente, pero últimamente un partido digno de ese nombre. Y Cárdenas permitió que existiera sabiendo que no era ningún riesgo, digamos, para el gobierno. Y finalmente lo que terminó de darle legitimidad histórica y poder material al gobierno de México fue la nacionalización petrolera en 1938. No puedo hablar de la nacionalización, fue un gran conflicto internacional con las compañías extranjeras, especialmente con la British Petroleum, que tenía una empresa aquí en México que se llamaba El Águila. Era la principal empresa petrolera del país, tenía las refinerías más grandes, la de Minatitlán, la de Ciudad Madero, que todavía existen, la de Azcapotzalco, ahí en las orillas de la Ciudad de México, que esa ya desapareció, pero era la empresa más importante de México por mucho. También controlaba el campo de Poza Rica, que era el campo más importante de México. Entonces, esta nacionalización, que fue parte de un conflicto internacional, le dio al gobierno federal un poder económico que no tenía. Es decir, controló la principal industria del país, la que producía más divisas y la que era estratégica para la industrialización de México. Para que ustedes entiendan esto, es como si hoy día un presidente nacionalizara toda la industria automotriz, que dijera a todas las empresas, a Toyota, Ford, General Motors, etc., quedan expropiadas todas sus plantas, ¿no? Hoy día la industria automotriz en México representa el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es absolutamente fundamental para la economía mexicana, la industria automotriz. En aquellos tiempos la industria petrolera mexicana representaba más o menos entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, de ese tamaño era la importancia económica de la nacionalización. Entonces, a partir de ese momento, el Estado mexicano no solo controlaba políticamente el territorio, no solamente controlaba al ejército y a los sectores sociales, sino que también pasó a tener poder económico al tener en sus manos la industria petrolera. Entonces ahí tenemos ese proceso de consolidación logrado en un tiempo muy corto,
en un solo sexenio que gobernó Lázaro Cárdenas, sorprendente. Hay momentos en la historia que son determinantes, ¿no?, de un país, y en el caso de México, ese sexenio de Lázaro Cárdenas es decisivo para el resto del siglo XX mexicano, ¿no? Lo que ahí se hizo permitió que hubiera una relativa estabilidad política autoritaria en el resto del siglo XX. ¿Podrían poner la que sigue, por favor? Ya voy a acabar, que ya es demasiado. Ya me cansé yo mismo, así que ya me imagino ustedes. Bueno, esto es muy importante y con esto voy a terminar esta primera plática. Lo que me interesa resaltar es que la creación del Partido Único, el Partido de la Revolución Mexicana, que después se le renombró PRI a partir de 1947, permitió entonces un reparto ordenado del poder, ¿no? Y el pacto es un pacto de caballeros, no era muy caballeroso ciertamente, pero un pacto así de hombres, de poder, en que no vamos a intentar la reelección, cada presidente está 6 años, nombra a los gobernadores, nombra a su gabinete, influye en quiénes son senadores y diputados, pero cada 6 años nos vamos a ir. Es un pacto interno, nadie los obligaba a cumplirlo, excepto el establecimiento de una regla informal que se cumplió a rajatabla. Hubo muchos presidentes que quisieron reelegirse. Miguel Alemán, por ejemplo, en 1952 quiso reelegirse, hizo mucho relajo para poderse reelegir. Carlos Salinas de Gortari se quiso reelegir también en 1994. Y hubo otros más que intentaron reelegirse, pero el PRI tenía unas reglas internas en donde los propios priistas les decían a esos presidentes que no, porque estaban rompiendo las reglas que mantenían la estabilidad política de un régimen autoritario. También Luis Echeverría en 1976 intentó reelegirse sin que el propio establishment político se los permitiera. Bueno, entonces, esta regla de oro del sexenio, y se acabó, tanto el presidente, los gobernadores, como los 3 años de diputados y senadores, es una regla central del régimen. Y la otra regla central, y con esto ahora sí voy a terminar, fue la subordinación plena del poder legislativo y del poder judicial al presidente a nivel federal y a los gobernadores en los estados. O sea, el régimen autoritario no solamente lo es porque no había elecciones competitivas, sino además porque controlaba absolutamente a los otros 2 poderes del Estado, al legislativo y al judicial. En los años del PRI, no tienen ustedes idea de lo precaria que era la Suprema Corte de Justicia, los tribunales que había en este país, las oficinas de las Procuradurías de Justicia, que hoy día siguen siendo espantosas y horribles, en aquellos tiempos eran directamente catastróficas. Eran, como decían los abogados de la época, un nido de ratas. No solo por su propia presencia de ellos mismos, sino por los animales que en verdad andaban ahí dando vueltas en las oficinas. Era miserable el Poder Judicial, directamente miserable. O sea, sus condiciones materiales de existencia demostraban su carencia de poder, la poca significación que eso podía tener. Y, por supuesto, el legislativo estaba a las órdenes del presidente. Si ustedes analizan todas las leyes aprobadas por las cámaras de diputados y senadores entre 1935 hasta casi el año 2000, verán que el 90% eran iniciativas presidenciales. No eran iniciativas de los diputados o de los senadores, eran del presidente. Básicamente el Poder Legislativo era una oficialía de partes de la Presidencia de la República. Entonces, esas son las reglas del gobierno autoritario mexicano, exitosísimo por 7 décadas. Presidencialismo absoluto, renovación sexenal, control de los otros poderes, el legislativo y el judicial, centralización del poder y inexistencia fáctica del federalismo. Los gobernadores eran nombrados y también quitados por el presidente de la República. De hecho, los presidentes siguieron quitando gobernadores. Hasta Salinas de Gortari también sacó del poder a 4 gobernadores todavía en los años 90 del siglo pasado. Así que, como ustedes ven, eso es lo que permitió al país tener una estabilidad autoritaria sin que dejara de haber elecciones, que más bien eran hipotéticas, ficticias, falsas. ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a dejar ahí
porque ya fue demasiado rollo, pero espero que hayamos retenido el proceso de formación del Estado autoritario mexicano, ¿sí? Y sus reglas. ¿Y por qué razón hay que retenerlas? Porque esas reglas siguen siendo destacadas hoy. Por ejemplo, el presidente López Obrador habla de que aquellos diputados o senadores que no aprueban sus iniciativas de ley son traidores. O sea, como si el hecho de que él fuera presidente obligara al Poder Legislativo a aprobar todas sus iniciativas. Es una reminiscencia de los tiempos en los cuales el Poder Legislativo ni siquiera discutía las iniciativas de ley de la presidencia, ¿no? Que la Suprema Corte tenga alguna autonomía relativa, bastante relativa hoy día, también es mal visto, porque cómo es posible que se vaya por encima de la soberanía emanada de la Presidencia de la República, reminiscencia de estos otros tiempos en donde la Suprema Corte de Justicia igualmente no jugaba ningún papel. Tenemos la existencia todavía de rasgos del corporativismo mexicano. La CTM sigue existiendo, sigue teniendo la inmensa mayoría de los contratos colectivos de trabajo de todo el país. Es increíble, pero en el mundo laboral mexicano es donde no ha cambiado básicamente nada, desde las épocas del autoritarismo priista. Y aunque la reforma agraria terminó en 1992, sigue habiendo hasta hoy un control territorial sobre los campesinos muy estricto a partir del sistema ejidal. Pero de eso vamos a hablar más la próxima clase. Vamos a analizar más a fondo los mecanismos microsociales de control político. Ahorita ya estoy hablando de la estructura política general, pero en la siguiente conferencia vamos a hablar de los mecanismos concretos de territorio, cómo se hace, cómo se ejerce este poder en el territorio. Bueno, pues muchas gracias, chicos, y ahorita si quieren tomamos unas preguntas si todavía tienen aguante para ello. Muchas gracias, Alberto, por esta magistral conferencia. Quisiera hacer un breve comentario y abrir también añadir un elemento más a tu análisis y dejarlo también como parte de la discusión para escucharte, quizás, si no ahora, un poco más adelante, a ver qué nos puedes decir de esto. El comentario primero es un poco clarificar la idea del régimen autoritario de partido hegemónico, ¿no?, del siglo XX, que se refiere al PRI prácticamente, ¿no? Estamos hablando de 71 años, ¿no? Y voy a citar algunos autores, ¿no?, para tratar de contextualizar también y dejar algunos puntos sobre la mesa. Y parte de los pilares que sustentaron este régimen, ¿no?, citando a Cosío Villegas, por ejemplo, fueron el presidencialismo, el presidente y el partido hegemónico, ¿no? Y citando a otro constitucionalista, bueno, otro experto, pero es constitucionalista en este caso, que es Jorge Carpizo, que hablaba de los poderes metaconstitucionales, ¿no? Entonces, para poner un poco nombre a algunos elementos que ya mencionaste, y dentro de estos poderes metaconstitucionales estaba la designación del sucesor, ¿no?, como dentro del presidencialismo que, como bien dijiste, se consolida con Lázaro Cárdenas. A pesar de que no está, digamos, dentro de la Constitución la facultad de designar un sucesor, pues bueno, se conocía como los tapados, ¿no?, los famosos tapados, que por cierto Abel, el cartonista, ¿no?, los representa muy bien. Y bueno, todo este ejercicio, ¿no?, de designación del sucesor, o también influir sobre los procesos de selección de los candidatos al Senado, ¿no?, a las diputaciones, e incluso, como mencionaste hace un momento, el retirar gobernadores también era parte de esos poderes metaconstitucionales, y otros poderes que adquirió el presidente: influir sobre los medios de comunicación, tener subyugado al poder judicial a través de la designación de jueces y magistrados, o la influencia sobre las decisiones de estos. En fin, tenía muchísimo poder, ¿no? Es decir, parte de lo que explica por qué se mantuvo tanto tiempo y fue tan exitoso el PRI durante esta etapa de hegemonía. Como mencionaste, también es el corporativismo lo que explica su éxito
fraudes electorales, añadiría, y un elemento que me parece importante para el análisis, que quizás haya tiempo de comentarlo, pero es lo que me gustaría añadir, es la relación entre poder e intelectuales, ¿no? Es decir, el régimen fue muy hábil en no solo cooptar a todos estos sectores que mencionaste, que son los corporativos, y también en mantenerse en el poder a través de estrategias fraudulentas y demás, y de persecución política y otras, sino también a través de la seducción, ¿no? De esto, por ejemplo, Jorge Volpi ha escrito, pero sobre todo Paolo Bolio tiene un libro ahí entre esta relación entre poderes intelectuales, y incluso el propio Vargas Llosa, pero el de los 90, no el de ahora, lo menciona en un programa que recomiendo mucho, ¿no? En Televisa, en la década de los 90, donde se reúnen una serie de intelectuales, entre esos Octavio Paz. Cuando acuña el término de la dictadura perfecta, pues hace también referencia a esa seducción de parte del régimen hacia los intelectuales, ¿no? Hay una relación muy estrecha. Tú mencionabas hace un momento los intelectuales, algunos muralistas que dan origen, ¿no? Tú mencionaste como una narrativa de la Revolución Mexicana, ¿no? El caso de los muralistas más famosos que tenemos, Siqueiros, Orozco, ¿no? Diego Rivera. Roger Bartra, de hecho, en un ensayo fabuloso que tiene que se llama La jaula de la melancolía, hace referencia a ellos y a otros intelectuales, pero más bien como la construcción que utiliza el régimen, la construcción de una identidad, ¿no? Es decir, recurre a ellos desde el régimen postrevolucionario, que inicia con estos muralistas, pero también con escritores, sobre todo estos autores de la novela de la Revolución, ¿no? Por ejemplo, Martín Luis Guzmán, ¿no? Y luego Octavio Paz con El laberinto de la soledad. En fin, hay una serie de intelectuales que van a dar forma e identidad al régimen postrevolucionario. Y muchos de estos intelectuales se dejaron también seducir, ¿no? Tuvieron una relación muy estrecha con el poder. Entonces, y hay otros intelectuales que al contrario fueron castigados, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Revueltas, ¿no? Que estuvo también en las Islas Marías, y de ahí viene esta obra maravillosa que tiene Los muros de agua. Entonces, quizás añadir como un elemento adicional a esta época de hegemonía, lo exitoso que fue el régimen priista para mantenerse tanto tiempo en el poder, a los elementos que ya mencionaste, también esa relación y esa capacidad que tuvo de atraer a otros sectores, ¿no? A través de la seducción, ¿no? Sería interesante saber también tu análisis y que lo puedas incorporar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, cedemos la palabra a nuestro público para aprovechar al exponente. Entonces, adelante. Gracias. Hola, gracias por la conferencia. Una duda que tengo que surge de los términos generales en los que planteaste esta exposición, donde nos hablas de cómo se va constituyendo el régimen político en México. Y parece que continuamente hay una especie de esfuerzo donde se desarrolla por partes, ¿no? Y hay momentos de crisis donde diversas facciones o un personaje voltean hacia las instituciones preexistentes e intentan ya sea expandirlas o anularlas con base en reclamos, ¿no? Y me parece que estos reclamos que nos mencionabas del capital extranjero, de la falta de un piso igual, y el tercero que no recuerdo, la democracia, mantienen su vigencia, ¿no? Como tú lo mencionabas. Y de todos modos, los personajes que los promueven suelen suspender las instituciones legales porque están generando hacer cambios grandes, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo en pocas palabras es ¿cómo determinamos si un personaje tiene o si un movimiento tiene instituciones democráticas? Esto lo digo porque, por ejemplo, veo la Marcha de la Democracia del domingo y entiendo de dónde vienen sus sospechas, ¿no? Están suspendiendo ciertos organismos autónomos, están criticando el Poder Judicial, lo mismo que se mencionó al final de la conferencia, ¿no? Pero también, si interpretamos este momento histórico en los términos de quienes están impulsando el gobierno en este momento, literalmente lo plantea el presidente, por ejemplo, diciendo, para mí lo opuesto al conservadurismo es intentar cambiar el régimen modificando las instituciones, ¿no? Entonces yo escucho eso y no me resulta sencillo distinguir a alguien que desarrolla la democracia mexicana como Cárdenas, incluso si lo hace por un régimen de partido único, de alguien como López Obrador,
que en vez de intentar pelearse con las estructuras vigentes cuando estaba Cárdenas, se pelea con la desigualdad socioeconómica, la interferencia extranjera por medio de sistemas específicamente económicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos quién sí es un demócrata y quién no? Si quieren, hacemos una ronda, al menos de 3 preguntas para irlas recuperando. Muchas gracias, bueno, Alberto y Luis también. No puedo dejar de hacer una pregunta y dar una opinión justo porque el tema de hoy en la clase de Derecho Constitucional es el presidencialismo, las facultades y sus atribuciones, y el debate que se plantea en el ejercicio de la clase es justamente cómo parte del régimen autoritario no viene tanto de facultades metaconstitucionales, o como tú ponías ahí, Alberto, de que el sistema de justicia era relegado, que no se respetaba la ley, sino por el contrario, el propio sistema jurídico y en apoyo al régimen autoritario, puntualmente al presidente. Me refiero a 3 cosas. Uno, la designación y el control de ministros, magistrados del Poder Judicial para sobre todo casos emblemáticos. Número 2, el límite a las facultades y atribuciones de jueces y magistrados, es decir, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo no eran instrumentos para reivindicar derechos. De hecho, no existía la acción de inconstitucionalidad hasta la reforma de Zedillo. Continúa actualmente en el juicio de amparo la improcedencia en materia electoral. Y 3, el control político del Ministerio Público, es decir, el gran poder que daba el ejercicio de la acción penal y que inauguraban todos los presidentes al inicio, como la expulsión de Juan García Ábrego, como el quinazo, pues como la detención del hermano del presidente Salinas. En fin, todo ese marco era un marco de control político a través del propio derecho, a través de las propias instituciones jurídicas, donde el secretario de Gobernación se encargaba de que hubiera elecciones legales, sin respetar los derechos políticos, de que hubiera procesos judiciales legales, pero obviamente dirigidos. En fin, el aparato de seguridad y justicia se mantiene o se mantuvo, y ahora se extraña seguramente eso, como parte integral del aparato autoritario. Esto es un diseño institucional jurídico no para proteger derechos, sino para afianzar el poder presidencial y el control de los otros poderes. Bueno, solo hago el comentario y pido la opinión de ambos, porque hay ese debate entre no se respetaba la ley, facultades metaconstitucionales muy a lo Carpizo, y esta otra perspectiva más sociológica, antropológica, jurídica. Hay un libro de Ignacio Marván, y después del presidencialismo, que va marcando todos esos clivajes autoritarios desde el propio aparato de seguridad y justicia. Gracias. Había otra. Muchas gracias, Alberto, por tu gran exposición. Algo que me hacía pensar era el tema del discurso, y quería preguntarte sobre ello. Esa construcción del discurso para generar este corporativismo político, para llevar curiosamente a una clase media o alta a formar parte de quienes estaban en contra de las mismas clases medias después de estos terratenientes o clases altas que se encontraban, ¿no? ¿Cómo tiene ese énfasis y cómo eso también va permeando en el futuro del siglo XX hasta llevarlo al siglo XXI para seguir generando un discurso que genera división entre clases, pero que no necesariamente es que esa división se vea también en la construcción de élites políticas? Porque la propia élite política está cargada de esos personajes que se encuentran en la academia, que se encuentran en el corporativismo, que han sido terratenientes, o sea, se siguen manteniendo ahí, pero los acogen dentro de esta clase política. Entonces, como
hablar un poquito más sobre ello y de la importancia de esa construcción del discurso, que creo que ahora también pesa muchísimo, para hablar incluso con palabras, ¿no?, que en aquel entonces eran muy de moda y que ahora otra vez han resurgido políticamente. Ok. No, Carlos, brevemente. Porque Sí, no muy sé si- breve. ¿sí? No toca ahorita, pero creo que habría que hablar más sobre el corporativismo, ¿no? Como, no solo como la lógica de concentración organizativa del gobierno, sino también la fórmula de cómo atendían las necesidades también de ciertos sectores. Y bueno, hace tiempo, pues sí eran sindicatos. ¿Sabes? Hoy hay neocorporativismo, tal vez de parte de la presidencia del grupo de poder, y creo que sería muy interesante hacer una loca de análisis paralelo, ¿no?, entre cómo hoy se utilizan pues fórmulas de ejercicio de recursos o fórmulas de vender prerrogativas o fórmulas de vender pues mecanismos, ¿no?, para que la gente, los grupos, las instancias pues vayan muy ad hoc al tipo y papel de lo que la presidencia o el grupo de poder pues está organizando, ¿no? Entonces, estas fórmulas de corporativismo creo que sería muy interesante analizarlas. Algo metiste dentro de lo que platicaste, pero creo que sería uno de los temas también como que muy relevantes en este paralelismo, ¿no? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias jóvenes por su resistencia, es increíble. Yo pensé que solo podían resistir 2-3 minutos, ¿no?, al tiempo así de un ¿cómo se llama? De un tuit o de un, ¿cómo se llama el otro? De los bailecitos, ¿cómo se llama? TikTok. Y esto sí fue un acto de resistencia notable y heroico, así que gracias. Miren, de las preguntas que me hicieron, voy a tratar mucho más de eso en la siguiente conferencia, que es el micropoder, ¿no? El poder, cómo se ejerce en el terreno, cómo funciona el corporativismo, el clientelismo, el cual no hablé casi nada en este momento. Pero sí déjenme resaltar algo que en efecto no desarrollé suficientemente ahora, que es el poder cultural del régimen autoritario priista. Esa es otra característica única. Yo he tenido la oportunidad, por mi larga profesión, el ejercicio de mi profesión, de estar en casi todos los países de América Latina, y no hay ninguno en el cual haya habido un poder cultural de narrativa y de creación de identidad nacional tan fuerte como el que el PRI desarrolló en México. Es impresionante. Les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan esto. Allá en los años 70 todavía, y en los 80 incluso, todavía quedaba algo de eso. Ustedes ya no les tocó ver, pero sus papás a lo mejor se acuerdan de ello. Las paredes de México estaban pintadas en toda época electoral. Había elecciones y parecía que había elecciones. ¡Qué bárbaro! Se pintaban todas las paredes, los autobuses de servicio urbano traían atrás la publicidad del candidato que todo el mundo sabía que iba a ganar porque no había ningún otro. Pero había una elección en toda forma. Y por supuesto, en las paredes del país se hablaba siempre del Partido Revolucionario Institucional. La revolución está vigente, viva la revolución. Entonces, me acuerdo de un amigo brasileño que es mi muy amigo de hace 30 años, me dice, no, yo venía aquí con mis padres a México en esos tiempos y oye, estábamos impresionados, por todos lados estaba la revolución, ¿no? La revolución está viva, el partido revolucionario, viniendo de Brasil, que es un país hiperconservador, ¿no?, políticamente hablando, entonces le sorprendía, ¿no? O sea, ¿cómo es que México es un país tan revolucionario? Por supuesto, además, esta narrativa media heroica y demás fue reforzada con muchos actos simbólicos de gran importancia política. Por ejemplo, los artistas que diseñaron la imaginería política, nuestros grandes pintores, fueron comunistas, eran gente de izquierda y trabajaron para un gobierno que no era de izquierda y no era comunista en absoluto, pero que aprovechó su habilidad artística extraordinaria para crear esa imaginería. Tuvimos la suerte también de tener una época de oro del cine mexicano.
El cine mexicano en los años 30 y 40 fue el segundo más importante del mundo y tuvimos fotógrafos extraordinarios como Gabriel Figueroa, que creó la gran imagen de los bellísimos indígenas mexicanos, de las puestas de sol a contraluz, unas cosas extraordinarias que fueron muy valoradas a nivel mundial. La literatura de la Revolución, la literatura en general, ¿no?, mexicana de esta época, de manera que el poder cultural del régimen político mexicano no tuvo parangón, no, o sea, no se parece a nada. Además, ese poder cultural se alimentaba de una capacidad, digamos, de hacerse hacia la izquierda discursivamente, que le permitía ser considerado a escala global como un gobierno progresista. Por ejemplo, cuando la Revolución Cubana en 1960, México fue el único país latinoamericano que no obedeció a los gringos, que obligaron a todo el resto de América Latina a romper relaciones con el gobierno de Fidel Castro, ¿no? El único. Entonces parecía una resistencia antiimperialista, ¿no?, notable. En realidad hubo un pacto, un acuerdo, porque de otra manera se hubieran muerto de hambre millones de cubanos y en realidad los gringos circularon alimentos que hasta la fecha se alimenta Cuba del pollo y del arroz norteamericano. Pero desde el punto de vista simbólico, digamos, lo que se tuvo fue un acto, vamos, de afirmación antiimperialista muy importante, como lo fue mucho antes que eso la nacionalización petrolera. El siguiente país que nacionalizó el petróleo ya fue 40 años después, en Irán, en Venezuela, pero estamos hablando de que el primer país productor importante del mundo que nacionalizó su industria fue México. Entonces, estamos con muchos referentes que le dieron simbólicamente a este régimen autoritario una careta progresista, como un autoritarismo que no era comunista, que mantenía las formas democráticas, aunque era autoritario profundamente, pero que era progresista. También fue muy importante en ese propósito el que aquí en México vinieron a dar muchos intelectuales y artistas que fueron expulsados en la época de las dictaduras militares en el Cono Sur. Llegaron aquí gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en los años 70, pura gente de izquierda por lo demás, que fueron aquí recibidos, incluso guerrilleros, montoneros, otros más, que le daban a México la apariencia de ser el gran país progresista, antiimperialista, que le planta cara al tío Sam en sus propias narices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese era el gran mito fundacional que legitimaba al gobierno mexicano, legitimaba el autoritarismo como una forma o como un régimen que era exitoso en términos de control social y en términos de mantener la soberanía nacional frente al imperio. Ahora, ese poder cultural es muy importante recogerlo, porque eso creó también una identidad nacional, ¿no? Creó una música, un cine, creó, insisto, un imaginario, una narrativa histórica gloriosa que glorifica la independencia, que glorificó la revolución, que impidió que todos los mexicanos entendiéramos que la revolución fue una guerra civil y que la perdieron los campesinos, pero creó una narrativa que había glorificado esto y le puso los nombres de los revolucionarios a las principales avenidas del país, a las principales plazas públicas, etc. Glorificamos a Hidalgo, celebramos la independencia, aunque Hidalgo fue derrotado, masacrado y no tuvo que ver con el desenlace real de la independencia, pero digamos, tenemos esa capacidad narrativa. Eso, en términos de un autor marxista muy importante que se llama Antonio Gramsci, se le llama el poder de generar un poder cultural, una hegemonía cultural. Se le llama hegemonía a esta capacidad de que desde el punto de vista de las ideas, de los símbolos y de la cultura, un régimen puede legitimarse a sí mismo. Hay otras formas de legitimación y también otro tipo de triunfos culturales. Por ejemplo, Hitler en Alemania, en los años que gobernó, los 10 años, 12 que estuvo al frente, logró tener una legitimidad absoluta a nivel interno mediante un discurso racista, extremista, totalmente neoimperial,
que sin embargo fue muy bien recibido por la mayoría de sus ciudadanos. También hay formas de establecer otras maneras de hegemonía cultural que no tienen nada que ver con lo que hoy día consideraríamos justo o correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, durante casi toda la historia de Estados Unidos, fue considerado correcto o por lo menos digno de ignorarse que la población negra de Estados Unidos carecía por completo de derechos, no tenía derechos, punto, se acabó. O sea, después de la guerra civil que anuló la esclavitud, en realidad los negros siguieron siendo esclavos modernos, ¿no? Esclavos sin derechos. Fue hasta los años 60 cuando la lucha por los derechos civiles, y en realidad hasta los 80 que se logró establecer ya en la práctica la política de defensa de los derechos civiles, que la población negra de Estados Unidos adquirió el estatuto de ciudadanía. Pero mientras tanto, ese país, considerado la democracia modélica del mundo, tuvo al 15% de su población sin derechos, excluida e invisibilizada, ¿no? Bueno, entonces, y sin embargo, se consideraba a sí mismo, ese país, un ícono de la democracia, la luz, el faro mundial de la democracia, a pesar de que en la práctica pues sea un régimen, insisto, excluyente de una parte grandísima de su población. En fin, pero lo que quiero decir con esto es que la cultura importa, los símbolos importan, y en eso, eso sí, la capacidad del régimen autoritario mexicano fue notable. Y ahí me incluyo yo, y nos incluimos muchos profesores e investigadores, porque los universitarios durante la época de los 70s fuimos el objeto de una política específica de atención a nosotros, derivado del miedo del régimen de un movimiento estudiantil muy importante, el del 68, que planteó la primera vez que las clases medias urbanas se rebelaron contra el autoritarismo gubernamental. Entonces, el gobierno reaccionó primero represivamente, metió a la cárcel a muchos estudiantes, a muchos intelectuales, a muchos artistas en 1968, pero en los años 70 Luis Echeverría puso en práctica las mejores tradiciones priistas de cooptación, ¿no? De darnos por nuestro lado, de darnos recursos, expandir el sistema universitario y encontrar una manera de contrarrestar esa práctica. Pero en fin, de eso vamos a hablar más en la siguiente conferencia, pero lo anticipo porque esa es otra peculiaridad del régimen mexicano. Sobre la cuestión del estatuto de la ley en la construcción del régimen político, sí, pero esa es la mejor tradición del liberalismo decimonónico, o sea, eso no es propio del PRI. Los liberales, desde Juárez en adelante, siempre respetaron, ¿no? Digamos, la letra de la ley, aunque en la práctica violaran por completo su esencia y su ejercicio fuera simulado. O sea, eso sí no es invención priista, eso sí que es una tradición centenaria. ¿Por qué razón? Porque la constitución, las dos constituciones del 19, las importantes, la del 24 y la del 57, eran impracticables, o sea, no se podían poner en práctica, no había condiciones para ello. De tal manera que lo único que se podía hacer era simular que las respetabas. Entonces, ¿y por qué? Porque respetarlas hubiera implicado abrir espacio a gobernadores que podían plantear un reto al poder central, empoderar a jueces que podían poner bajo control a los gobernantes autoritarios y discrecionales, podían crear un sistema de justicia que eventualmente castigara los robos descarados y la corrupción sistémica que siempre caracterizó a los regímenes políticos mexicanos. Entonces, era deliberado tener débil y sometido políticamente al Poder Judicial y al sistema de justicia en general, era parte esencial del régimen político autoritario. Y por eso hoy día estamos teniendo como un eje central del conflicto político por la democracia el que haya un sistema de justicia funcional y haya una autonomía relativa del Poder Judicial. No es extraño. Y eso nos demuestra hasta qué punto no hemos logrado, en los 20 años de democracia, resolver ese problema central, ¿no? De un régimen político moderno. ¿Quiénes son democráticos hoy? Sobre eso no quisiera adelantarme porque a eso vamos a llegar precisamente. Solamente hay que decir que la democracia es un régimen político que consiste esencialmente en garantizar que haya elecciones competitivas y donde se respeten los derechos ciudadanos de todos. Eso es una democracia.
La democracia no resuelve problemas sociales, no resuelve ninguna otra cosa, la operatividad del Estado no mejora la calidad del desempeño de políticas públicas, no. La democracia es un régimen político que tiene una misión muy específica. Ahora, está en debate, sin embargo, hoy día en México, como lo ha estado siempre, si la democracia, en el sentido de respetar la decisión de las mayorías, significa que permitas que las minorías controlen a las mayorías vía el Parlamento, o si significa que las minorías deben obedecer lo que la mayoría de cada momento, de cada elección, decida, ¿no? Entonces, aquí tenemos un debate sobre en dónde radica, digamos, la soberanía del Estado. Entonces, lo que hoy propone de alguna forma el observador es que la soberanía radica en la presidencia de la República y cualquier cosa que se oponga a eso es un acto no democrático. Entonces, muy interesante, es un concepto de democracia que hoy día está en cuestión. Vamos a ver cómo en México evolucionó ese debate en las siguientes conferencias. No coman ansias, ¿no? Calma, calma, vamos a llegar a hablar de eso en extenso. Sobre la cuestión del discurso tiene que ver con lo que decía yo hace un momento del poder cultural. El discurso fue el de la revolución permanente, por ahí estaba en la presentación. O sea, es muy curioso, el PRI se reclamaba él mismo un régimen heredero de una revolución social. Pero entonces la pregunta que nos teníamos que hacer, y se hacía todo el mundo, era, bueno, pero bueno, una revolución es un hecho súbito, corto en el tiempo, dramático, intenso, que hace una transformación muy importante, pero ¿acaso la revolución puede durar eternamente, vamos a decirlo así? Entonces, el PRI lo que decía es que seguía en el poder en la forma en que lo hacía, porque no había logrado llevar a la práctica todos los postulados de la revolución. No se alcanzaba la justicia, no se terminaba la reforma agraria, no se terminaba. Entonces, era una revolución permanente. Su legitimidad era histórica, ¿no? de origen, originaria, y decía entonces que, bueno, seguía tratando de hacer la revolución, que la revolución se había bajado del caballo y se había sentado en un escritorio, pero seguía siendo la revolución, ¿no? Entonces era el discurso oficial. Vamos a ver en la siguiente conferencia exactamente cómo eso se tradujo en productos culturales, en esquemas políticos, en políticas públicas, que eso lo ilustran. Bueno, no sé si alguien todavía tenga ganas de seguir, porque pero si alguien quiere preguntar, pregunten. Adelante. Si hay alguna otra pregunta, todavía tenemos un poco de espacio. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su amable asistencia y gracias, Alberto. Nos vemos en la próxima sesión. Ya.